Hola, muchas gracias por acompañarnos a un episodio más de Barajeando la Noticia. Yo soy Carlos del Valle. Yo soy Pedro Luna. ¿Cómo andas, Pedro? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal, Carlos? Bien, ¿Cómo ves todo? Pues cada vez más complicado, cada vez más enredado y cada vez, importante, más cerca, pues por lo menos del final de la administración. Sí. Ahí ya veremos qué sucede, ¿no? Sí, de la administración y bueno, ya el inicio de lo que el proceso electoral ya con todo, ¿no? Ya descaradamente, ¿no? Ya no hay, pues ya cada uno en campaña prácticamente, mínimo la de Morena y la de Frente Amplio, que se supone que no deberían, pero... Bueno, sí, hay tantas cosas que se supone que no iban a pasar y pasaron. Sí. ¿No? Yo no recuerdo un gobierno en el que las ansias de un presidente por adelantar los tiempos electorales... Sí, al contrario. Todos lo detenían, se hacían... Sí, siempre... Lo alargaban, en la época del PRI siempre se hablaba del coqueteo de ciertos presidentes por incluso buscar la reelección, ¿no? Siempre la tentación, siempre estuvo... Aquí se habló desde el principio, sí, desde el primer año. Y sigue, yo creo que pues el tema de mantener el mayor poder que pueda Andrés Manuel. ¿Te acuerdas incluso de algo muy bizarro? Ya ahorita entramos en detalles, pero algo muy bizarro que sucedió al principio de esta administración. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, firmando una carta en la que aseguraba que no se iba a reelegir. ¿Qué es eso? Pues si la Constitución no se lo permite, sí, no es necesario. Cartas, ¿no? Y ahí él firmó una carta y la... Sí, bueno, pero tenemos esa, digamos... La tradición esta de los políticos también de firmar cosas y de comprometerse a cosas o que están obligados a hacer o que es obvio que no deberían de hacerlo. O sea, es clarísimo que no es necesario firmar una carta para cumplir la Constitución. Y más como presidente de la República. Y más en un tema tan sensible en las democracias latinoamericanas de la no reelección. Y sobre todo en México por la historia, pues por claro, el tema histórico de México así se hizo la revolución, exactamente, ¿no? sí. Con esa bandera, entre otras, pero esa fundamentalmente. Sí. Pero a ver, vamos entrándole a la agenda. ¿Por dónde le comenzamos? Pues yo creo que es interesante un par de encuestas que salieron en estos últimos días. Una del Heraldo que pone, es Poligrama y el Heraldo, que ponen a Claudia Sheinbaum con más o menos 14, 15 puntos arriba de Xóchitl Gálvez, dependiendo los dos escenarios que marcan, uno con Samuel García como candidato de Movimiento Ciudadano, pero también hay otro escenario en el que ponen a Marcelo Ebrard. No, ese ya está descartado, pero, ¿no? Parece. Pero lo interesante ahí es los que no saben, los indecisos. Hay dos puntos importantes, yo creo. En Claudia Sheinbaum, Xóchitl y Samuel contendiendo los tres. Creo que es importante el porcentaje que tiene Samuel, porque es 12.5 de intención supuestamente en esta encuesta, y es el mismo 12.6 que hay de indecisos. Entonces es importante ese número de indecisos. 12.5 contra 12.6, es decir, 12.5 de Samuel contra 12.6 de indecisos. Eso nos da un 25% claro. del electorado que hoy... Vamos a dar varias lecturas de esto, que hoy no está con Morena. No, ni tampoco con el Frente, pero que es más fácil, yo creo que lo capte el Frente. Que esté con el Frente. Sí. Es que hay que... Yo he insistido algo, Pedro, a ver si estás de acuerdo conmigo. Morena, Claudia Sheinbaum, no va a ganar más votos en esta campaña. Si acaso va a perder votos. Sí, de hecho ahorita su campaña o su viaje, estos viajes que empezó el fin de semana en Morelia, que es para firmar y para traer gente de fuera, para invitar a gente que no está, pero que simpatizan, pues yo lo veo como un esfuerzo por tratar de jalar cierto voto que no va a tener. No. Ya no lo va a tener porque es el voto que tuvo Andrés Manuel como en esta oportunidad. Que le quedó. Sí, no, pero aparte es el voto que le dio a Andrés Manuel la presidencia, porque bueno, él tiene su voto histórico y lo va a mantener. Morena tiene un porcentaje duro. No, ese no se le va a quitar. Irreductible. Se lo tiene, pero hay un voto importante que lo hizo ganar la presidencia y ese grupo es el que puede jalar la oposición. Pero yo creo sí, porque yo creo que ese copete, que además del voto duro de López Obrador, que creo que es importantísimo, no hay que despreciarlo, pero que no da para ganar la presidencia, necesitaba un copete importante que fue fundamentalmente una clase media emergente, una clase media desencantada del panismo, del priismo,
pero que decía, bueno, es momento de probar otra ruta, ¿no? De una cosa diferente. Hagamos otra cosa, pero ese mismo copete, ese mismo voto, se perdió. Se perdió porque ahí está la clase media que sí quiere mandar a sus hijos a la Universidad Nacional, que sí quiere becas del CONACYT, que sí quiere una educación pública establecida y que no sea sí, no, bueno, y aparte este tema, se perdieron las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, se perdió también el tema del seguro popular, o sea, sí hay ciertas cosas que sí le golpearon a ese grupo. La gran incógnita es, porque hay un 12% que ve en Samuel, en el Partido Naranja, que no es más que naranja, porque pues, ¿para dónde apunta? Ve una opción. Es otra vez, creo yo, este fenómeno del hartazgo de la clase política tradicional, decir, son la misma cosa, necesitamos encontrar algo nuevo. Yo esperaría que con el paso del proceso electoral y con el avanzar, se va a suscitar el tema del voto útil, que la gente se dará cuenta que Samuel pues realmente no representa una opción viable para ganar, y entonces de la gente que ahorita lo está apoyando, tal vez ya hacia el final del proceso termine decidiendo irse con uno o con otro. Yo creo que es más factible que vayan con el frente. Yo también. Y ese voto útil al que tú haces referencia, Pedro, es a lo que llamo ese copete. Sí. Esa parte del electorado que en el 2018 dijo, podría votar por el PRI, que era PRI, PRD, MC. No, PAN, PRD, MC y PRI. No, bueno, y PRI por separado. Ajá. Y dijo, no, son lo mismo, voy a probar algo distinto. Sí, algo nuevo. Y bueno, y fue quien le dio el triunfo. Sí, que tiene que ver también con lo que ya platicamos alguna ocasión del Latinobarómetro, que hay mucha alternancia en Latinoamérica porque la gente está buscando soluciones. Y ya... O más bien, vamos a verlo desde otro ángulo. No es que la gente esté buscando soluciones, es que los gobiernos de izquierda, de derecha, de arriba y de abajo no aportan soluciones. Sí, entonces pues van viendo opciones nuevas. Entonces... Pues por esa parte esta encuesta se me hace interesante esos dos datos, el tema de Samuel y el tema del que no sabe, y también ver que 14 puntos o 15 puntos tampoco es una ventaja insuperable, sí es sólida, pero si no se administra bien la caída que va a tener la candidata del partido oficial y por otra parte el Frente Amplio hace una buena campaña, es probable que la distancia se va reduciendo muy rápido. Andrés Manuel tenía una ventaja en el 2006 mucho más grande y la terminó perdiendo. Claro. Entonces, y claro, yo creo que Andrés Manuel es mejor candidato y más político que Claudia Sheinbaum. Hay cifras claras, datos duros que hablan también de pues el pánico que hay en esta caída, y esto se refleja, por ejemplo, en el presupuesto. En el presupuesto hay un incremento a todos los programas sociales, sí. Casi del 600%, sí. Es una locura. Y cuidado, no es que estemos diciendo que darle apoyos a la gente sea malo, lo que está mal es el clientelismo. Sin ton y son, el clientelismo sin que esto sea una política de Estado y que pase a ser una política de partido. Y que ni siquiera tienen... No hay padrones. No es realmente una política pública, no se le puede llamar políticas públicas porque no cumplen con los estándares de una política pública, solamente son programas clientelares para tener controlado a cierto grupo. Mira, para que nos demos una idea, hay un estudio muy interesante que saca el IMCO, Instituto Mexicano de la Competitividad, diciendo que si aumentáramos, no el 600% como está planteando el gobierno, sino que aumentáramos un 30% los programas sociales y nos enfocáramos en adultos mayores, transparentando quiénes son, y quitáramos todas las demás becas que no sabemos exactamente cuáles son, las de los estudiantes, las de los madres, cuánta programa hay, no solamente podríamos sustentar el crecimiento de la población que va recibiendo estas, sino que podríamos garantizarles, además del recurso económico, un cuadro básico de medicamentos para adultos mayores, porque eso es una desgracia, Pedro. Un sistema de salud que se ha devastado, que no funciona. Sí, no, y no hay medicamentos. Y los viejitos lo que hacen es esperar con ansias su apoyo económico. Para pagar las medicinas. Que antes recibían. Que antes recibían. Una falacia. Vamos a hacer una pausa y le seguimos.
Estamos ya de regreso, estoy platicando con mi amigo Pedro Luna, yo soy Carlos del Valle, en Badajeando la Noticia. Y bueno, estábamos hablando de escenarios, de encuestas. ¿No? Y hay otra que a mí se me hace interesante, pero no por el dato más bien, sino por lo que va a venir en las encuestas. Yo, desde hace tiempo, te puedo decir como desde el 2012, yo creo en lo personal, me di cuenta que los estudios demoscópicos, las encuestas, perdieron mucha credibilidad. Bueno. Se fue viendo más como negocio y como una herramienta para tratar de controlar el voto o para tratar de imponer ciertas tendencias que no son ciertas. Y en ese caso es otra encuesta que salió, que es la de Encol en El País, en el que ponen a Claudia Sheinbaum con 55% contra 34% de Xóchitl, que es ya demos de la banda. Sí. Pues. Y otro que dice que por ninguno el 8% y que no sabe solamente el 13%. Entonces, en ese tema, además de que está muy cargados los dados a favor de una de las candidatas, se me hace importante que también el grupo que no sabe o que no responde es de 3%, cuando a estas alturas el indeciso es el que va a definir la elección. Entonces, eso lo vamos a empezar a ver también mucho en muchas encuestas. Entonces, ese va a ser un problema muy claro, Pedro, en estas elecciones. Las encuestas fake, ¿no? Las falsas encuestas, estas a las que tú... Mira, yo me acuerdo ahorita Massive Caller. Massive Caller un día ponía a Marcelo Ebrard con 10 puntos de diferencia de Claudia Sheinbaum. A la semana siguiente Claudia Sheinbaum tenía 14 puntos por arriba. Sí. Luego estaba Dan Augusto. A ver, ahí se arreglaban en el café con la encuestadora, no nos hagamos. Sí, no, bueno, y hay otra que ya ni siquiera retomé, que puso en SDP, que es de Federico Arriola, en el que ponía todavía como 30 puntos más, 30 puntos adelante, una cosa así, algo que tampoco es creíble. No. O sea, si bien es cierto que yo sí creo que hoy, si fueran las elecciones, ganaría Morena porque está muy sólido, pero no creo que en esos números, y además creo que afortunadamente, para el bien del país, el tema de cómo se va a llevar este proceso electoral nos va a dejar con un Congreso lo suficientemente dividido o plural para que no se pueda hacer lo que quiere el partido oficial o el plan C o el presidente. A ver, eso es algo muy importante, Pedro. Sea como sea, hoy esta no es la elección que soñó en su cabeza Andrés Manuel y Morena. Esta en la que avasallaban. Pero fíjate qué importante, porque en la cabeza de Andrés Manuel, él que se concibe como el líder de la historia, el que encabeza una revolución, no le dice revolución, pero le llama es pacífico, una transformación. Él que se ve al lado de Juárez y de los grandes... Sí, un prócer de la patria, en pocas palabras. Él esperaba que el pueblo le reconociera este trabajo con una elección abrumadora a favor de quien él decidiera, que en este caso es Claudia Sheinbaum, pero podría ser cualquiera que él hubiera decidido, y que el pueblo lo aclamara a su salida. Esto ya no va a suceder, porque lo que ya no va a haber, y eso está claro, es un Congreso con una mayoría absoluta en ninguna de las dos cámaras de parte de Morena y sus sí, aliados. Y creo que eso es lo que más les preocupa ahorita, más que la presidencia, porque bueno, todavía se sienten, digamos, hasta cierto punto tranquilos porque van adelante, pero el tema del Congreso, ya saben que no hay forma de que tengan la mayoría calificada. Incluso la mayoría no sé si la lleguen a tener. Yo lo veo difícil. Entonces eso es importante porque mínimo vamos a tener un poder legislativo un poco más independiente y se va a preservar la independencia del Poder Judicial, que es al que quieren destrozar. Sí, ellos van por el Poder Judicial y me parece a mí que no solamente no lo van a lograr, pero fíjate, Pedro, que hay cosas que me parecen a mí que retratan el momento mental que está viviendo el presidente López Obrador. Este grito de la independencia en el que no invita al Poder Judicial, no invita al Poder Legislativo. Es la primera vez en la historia del México independiente, por todas las crisis que hemos pasado, es la primera vez en la historia en la que un presidente dice, no los invito. Había habido otros escenarios en los que los invitaba, pero no los ponía cerca en un balcón. Los ponía más lejos o en el otro balcón, pero ahí estaban. Pero estaban invitados, porque esto es una república, y una república la conforman tres poderes, ¿no? Hoy,
con el argumento, esto nos retrata lo que pasa por la cabeza del presidente, con el argumento de no me voy a codear con los representantes. No, que son mis enemigos, y ya lo digo, son mis rivales y son mis adversarios y representan nada más los intereses de los más poderosos. De los más poderosos. Entonces, él ve a la presidencia de la República como un patrimonio personal. Yo decido quién entra a mi casa, ¿no? Si yo hago una fiesta en mi casa, pues te invito a ti, pero no a alguien que me cae mal. No, y ya lo comentamos en algún momento, que él decía que se quitó la máscara y las caretas y demás. El Poder Judicial no, el que se la quitó fue él. Claro. Y eso era natural porque en su forma de pensar y en su forma de comportarse durante todo el sexenio, así ha sido, nada más que sí, ahora ya no tiene recato. Pero eso también nos plantea, Pedro, un escenario del que tenemos que estar pendientes. Un presidente sin un piso histórico, o sea, un presidente perdido en la historia, un presidente enojado, un presidente enfadado con el resto de la República que no le reconoce su estatua de bronce, y ese presidente dispuesto a tomar este tipo de decisiones que tienen que ver con el patrimonialismo de la presidencia y no con la presidencia institucional que uno esperaría a estas alturas de la República. Sí, no, bueno, es que él a fin de cuentas es un autócrata, o quiso ser, o ha intentado ser, y eso se ve en sus reformas y en sus intentos, que te digo, yo creo que afortunadamente ahorita ya no se ve forma en la que, por la vía legal, lo pueda hacer. Y esa, Pedro, qué bueno que lo pones en el tema, porque siempre hablamos de temas electorales en términos de partidos, de quién gana, quién pierde. Creo que la gran elección en el 24 sí tiene que ver con quién encabezarán los gobiernos, el federal, los estatales, las cámaras. Tiene que ver con cómo vemos la República. La defensa de la República se va a dar en el voto. ¿Qué tanto aguanta un país como México, otro gobierno, otro sexenio de embestidas como a las instituciones como tuvimos en este? ¿Qué tanto aguanta el INAI, el INE? Sí, bueno, también porque está en sus planes destrozarlos también. O sea, no solo es el Poder Judicial, es deshacer al INE y al INAI. Al INAI. O sea, que es lo poco que queda autónomo, claro, independiente. Ya han hablado por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, también lo tienen ya sojuzgado, ese se lo entregaron a Telmex, fíjate, hablando de oligarcas, ¿no? Eso no les importa. La verdadera pregunta es, ¿qué va a pasar en esta elección de cara a defender las instituciones? Y eso tiene que ver con que no tengan mayorías, fundamentalmente. Sí, que haya contrapesos, ese es el tema y esa es la base de la democracia, que haya contrapesos. Entonces, esa parte yo creo que va a ser muy importante ver lo que sucede con el Congreso. En los procesos federales es muy común que el candidato presidente arrastre el voto también en sí. O sea, en general, el que vota por un candidato vota la papeleta igual, no hay tanto voto diferenciado. Muy difícilmente. Pero creo que va a ser importante para esa parte, incluso si pierde Xóchitl Gálvez y no llegara a ganar, el papel que haga es sumamente importante para el futuro del país y para la viabilidad democrática del país. Y la gran pregunta, Pedro, que yo te hago es, ¿cómo va a dejar la presidencia López Obrador en su fuero interno? ¿Se va amargado? ¿Se va creyendo en el país de fantasías que nos ha dicho? Es que uno ve sus informes y yo quisiera vivir en el país en el que él vive. No, bueno, él dice que ya no hay delincuencia, que está bajando, que su estrategia, que se acabó la pobreza. Pero también por otra parte sí demuestra su amargura con el que seguir recordando lo que pasó en 2006 cuando ya es presidente y vuelve a hablar de los fraudes. Entonces es un personaje muy complejo. Muy complejo. Y habrá que ver cómo lo va a sobrellevar los siguientes años, como dicen, el 7º año del presidente, ¿no? Exacto. Ese va a ser importante, sobre todo si sí queda su candidata, porque vamos a ver qué tanto es real que se retira, ¿no? O que sigue operando, porque ese es, yo creo que parte de su interés, seguir teniendo cierto nivel de movimiento y de operación desde su rancho, ¿no? Nos quedan 2 minutitos, Pedro, pero no podemos obviar en este análisis el papel de Marcelo Ebrard. Se desinfló, se alinea con Morena, o sea... Pues yo creo que ya no pasó nada. Yo creo que se vio muy corto de carácter. Yo creo que sí. No tuvo
ya lo había mostrado en 2012 cuando él debió haber sido el candidato y le cedió al presidente, que eso es parte de su berrinche, decir yo te dejé pasar y ahora no me la das, pero bueno, pues nadie te lo pidió, nadie te obligó, pues sí. Ahí él estaba, en la posición de poder él estaba, y siempre ha demostrado, yo creo que estar un poco, pues sí, ser un poco timorato, un poco agachón con el presidente. No creo que vaya a trascender mucho ya lo que pueda hacer, porque ya no lo veo en Movimiento Ciudadano. Ya echaron a andar la opción Nuevo León, sí, ya no se ve, y pues solamente que sea al frente es muy difícil. Pero ya sería como que ya no tendría una relevancia. No, y en el tema de estar con Morena, pues bueno, habrá que ver que si acepta finalmente ser senador, que es lo que le ofrecen. Para eso no necesitaba pero berrinche, pues no necesitaba berrinche, se lo iban a dar sí o sí. Y aunque no se hubiera lanzado a candidato a la presidencia, pero sí, le iban a dar eso. Yo creo que es el fin de una carrera política, de una manera muy penosa, ¿no? Sí. Pues penosa, más que triste, penosa. Coincido. Yo creo que se queda, que queda. Le faltó carácter. Así mucho. Me quedo con esa frase tuya, le faltó carácter. Y cuando a un político le falta carácter, pasa a ser un político francamente olvidable. Intrascendente. Y ya no va a tener, yo creo que por más que quede en el Senado, ya no va a tener trascendencia. Porque además se la van a dar y quién sabe si le respeten que sea el líder todo el sexenio. Sí, es muy difícil. Yo no lo veo porque Claudia no lo quiere y él no la quiere. Entonces, pues lo van a borrar. Pues ya ha pasado en otros partidos, ya ha pasado en otros sexenios. Sí. Entonces va a ser uno más. La historia de la política nunca se escribe para siempre, Pedro. Siempre se va corrigiendo. Sí. Pues te agradezco mucho, Pedro. Ha sido un placer. Carlos. Pues nos vemos en el próximo. Nos vemos en el siguiente. El tiempo nunca nos da, pero el país da para mucho más. Muchas gracias. Yo soy Carlos del Valle. Yo soy Pedro Luna. Hasta luego. Adiós.